lo grabe y lo sube a la página. No, queda en el proyecto final. Ah. Estamos pidiendo permiso para ver si se puede hacer. Muy bien, señora, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ya estamos con las cabezas en las vacaciones, ¿no? ¿Ya tienen todo armado? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Pensé en un tema que va a... Ahora llega el momento de las vacaciones, ¿no? En el cual tenemos más tiempo para compartir con nuestros chicos y nuestros maridos también. Entonces vamos a ver un tema muy interesante de convivencia, muy interesante, básico, elemental, que es el tema del diálogo, el tema del hablar. Sin duda que todos los mefarshim explican de que el diálogo, el dibur, es uno de los nexos más importantes que une a las personas siempre y cuando lo sepamos usar. Si no lo sabemos usar, cuando nosotros vemos parejas que llegan a los 40, 50 años juntos, sin duda, generalmente, esto no es matemática, pero nosotros decimos que estas personas saben hablar. Cuando saben hablar, entonces la cosa funciona. Si no saben hablar, entonces es mucho más difícil. Y el tema de manejar el dibur, el habla, es tan importante que no solamente en la relación con nuestros esposos, sino también en la relación con nuestros hijos. La comunicación, el saber comunicarse, es una de las cosas más importantes. Quiero contar algunas cosas puntuales. Por ejemplo, el Sefer Bereshit cuenta que cuando Hashem creó el mundo, creó 4 reinos. ¿Cuántos reinos existen? 3 o 4. Mineral, vegetal y animal. Así nos enseñaron. ¿Es así? Minerales no somos, ni agua ni piedras. Vegetales, plantas tampoco. Animales, y entonces no son 3 reinos. ¿Son 4 o son? ¿El hombre está dentro del reino animal? ¿Cómo es esto? Muy bien. Yo les voy a contar que no. Dice así, para el mundo, no, para el mundo en serio en general, el hombre está incluido dentro del reino animal. Para nosotros no es así. Hay una categoría que se llama Domem, que es la categoría de los seres inanimados. Las piedras, el agua, la sal. Hay otra que se llama Zomeach, que quiere decir que crece, que son los vegetales. Hay una tercera categoría que es Hai, que son los seres vivientes, que tienen vida, por ejemplo, los animales. Y hay una cuarta categoría para nosotros, que es el hombre. Para el mundo de la calle, el hombre está metido en el reino animal. Para nosotros, el hombre está por encima del reino animal y se llama Medaber, parlante. Esta es una de las grandes diferencias que existieron, para que llegue a Hanukkah, entre la cultura de los griegos y la cultura de Am Israel. Los griegos decían que la diferencia entre el hombre y el animal es básicamente que el hombre es un ser pensante, piensa. Los griegos decían, pienso, luego existo. O sea que si yo no pienso, no existo. El pensamiento es lo que me diferencia de los animales. Am Israel dice, no es así. No es el pensamiento. Hay algo más elevado del pensamiento, que es el habla, el dibur. El habla, ¿qué hace? El habla transforma el pensamiento, expresa lo que yo pienso en palabras. Entonces el poder hablar hace al hombre diferente de los animales. O sea, que si yo me quiero parecer a un hombre en forma genérica, debo saber hablar. Si yo no sé hablar, estoy más en la categoría de Hai, de los vivos, pero no del Medaber, del hombre. Por eso cuando en la creación del mundo está escrito que Hashem creó un Nefesh Hayah, un alma viva. Nefesh Hayah, Rashi traduce, era un Nefesh Dibur, un alma que hablaba. Aparentemente entonces esta cosa de saber hablar es el ABC. Si nosotros sabemos hablar, las relaciones interpersonales se construyen. Si nosotros no sabemos hablar, se destruyen. Ahora, antes de meternos en el tema que creo que te va a interesar, escuchar las cosas prácticas de convivencia, de diálogo, que son apasionantes, pero antes de meternos en ese tema, miren qué interesante y qué importante que es el habla, que las 4 categorías de personas que no tienen parte en el Olam Haba son 4 personas que usan mal el habla. Una es el lechanut, la persona que se burla, los burladores, ¿sí? Decimos en el Sefer Tehilim, primer Tehilim muy famoso, ahí está escrito, Umoshav letzim lo yashav,
que en un lugar de burladores la persona no tiene que sentarse porque se va a contagiar y va a empezar a hacer chistes, que ponen apodos a las personas, se los apodan, los cargan. Estos burladores no tienen geles que no la papá, de chanut, usan malera, usan para burlarse de la gente. El punto 2 es el shakran, el mentiroso. También usa malera, habla para mentir, no tiene la papá. El otro es el que hace, ¿cuál era? El hanifut. La persona que acaramela a la gente. No, como usted no hay otro. Es increíble. ¿Por qué como usted no hay otro? Porque el señor es el director de la DGI y yo no quiero quedar bien con él para que no me manden inspección al negocio. Es mentira. Entonces el hanifut, el decir a la persona una cosa que no es para quedar bien, esta persona tiene una mamá. Hay dos situaciones que el hanifut está permitido. ¿Cuándo sería? Le dicen a sus esposos, como vos no hay otro, mentira, no piensan eso. ¿Por qué están diciendo esto? El hanifut está permitido para salvar la vida a un rey goy que me quiere matar. No, señora Cristina, la verdad que usted es increíble. Muy bien, permitido. Y otra, hanifut con el rab, para que el rab me enseñe Torah. Como usted no hay otro. Maravilloso. Fuera de esas situaciones, hanifut, o sea, el tercer caso, hanifut con la mano. Y el último, conocido, es el bal, la yonará, la persona que hace la yonará. O sea, los cuatro que no tienen gele, que le va, son personas que hablan mal. Ahora, vamos a estudiar al revés. Vamos a aprender cómo hablar bien y cómo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, es muy conocido, dicen que hay un solo momento en la vida de las personas en la cual el habla no es importante. ¿Cuándo es esto? Si durante la vida intrauterina, estamos en la panza de nuestras mamás, no hablamos. Cuando salimos de la panza de mamá, están todos desesperados esperando el momento que hablemos. Dijo ma, dijo pa, ¿viste que dijo ma? No dijo, ¿a vos te parece que son las mamás? No dijo, ¿cómo decir mamá si tiene 6 meses? No, dijo mamá. Bueno, entonces están todos ahí y cuando dice la primera palabra están todos fiesta total porque dijo mamá, dijo papá. Después de ese momento vamos a empezar a preocuparnos qué tipo de léxico usa. Ya dijo mamá y papá, está todo bien, pero ahora hay que esperar a ver cómo sigue hablando y para qué va a usar el léxico. Esta es la pregunta, ¿no? Sin duda que si nosotros nos preguntamos, vamos a enfocarnos primero en la parte matrimonial. ¿Qué es lo que sostiene un matrimonio? Por lejos, el dibur, el habla, es lo que sostiene un matrimonio, sin duda. Las personas que saben hablar son personas que perduran. Los que no saben hablar pueden perdurar igual, pero más que perdurar, van a vegetar, van como a sobrevivir a la relación. Porque una relación en la cual la persona no sabe hablar, es muy difícil de sostenerla. Necesitamos aprender a hablar, ese es el tema. El Masejet Berajot, Zayin Amud Bet, dice algo maravilloso, dice así. Escuchen esto. Dice, la recompensa de un buen matrimonio son las palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se anima a traducir? La recompensa de un buen matrimonio son las palabras. ¿Qué quiere decir? Un matrimonio funciona por las palabras. Claro, al revés. Entonces está dicho al revés. Como usted dijo, está al revés. Quiere decir que el matrimonio funciona, el buen matrimonio funciona gracias a las palabras, porque si las palabras valoran, elogian, dirimen diferencias, liman diferencias, asperezas, cosas que pensamos diferente. Entonces, aparentemente, cuando yo sé hablar, voy encaminado a una buena relación. Si yo no sé hablar, es un problema, no sé cómo enfocarme. Y es uno de los puntos de unión más importantes que nosotros tenemos. Miren qué interesante. Esto lo sabemos todos, medio cómico, pero muy real. El problema básicamente en el matrimonio, ¿cuál es? Que se encuentran dos seres que tienen características de habla diametralmente opuestas. El Masejet Kiddushin nos enseña que en forma alegórica, en forma así metafórica, 10 partes, conocen esta, ¿no? Sí, 10 partes de habla bajaron al mundo. ¿Sí? 10 porciones de torta bajaron. Partimos la torta en 10 pedazos. 9 pedazos se lo comieron ustedes. Y el otro, nosotros comimos la mitad. Y cuando íbamos a comer otra mitad, ven ustedes, se lo sacaron, se lo comieron. O sea que ustedes comieron 9 y medio, nosotros comimos media. 9 y medio contra medio. 9 partes y media se llevó la mujer y media parte se llevó el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que estos seres que van a compartir una vida durante muchos años en una misma casa, tienen un problema básico dificilísimo, que uno habla y el otro no habla. Hay excepciones, hay maridos verborrágicos, raro, y hay mujeres calladas, más raro todavía, muy raro. La mujer usa básicamente el habla como un fin en sí mismo, disfruta de hablar. Aunque, no se enojen, aunque muchas veces el contenido de la sijá, de la conversación, no sea un contenido necesario. O sea, lo que pueden decir en una hora, deberían poder decirlo en 10 minutos, pero disfrutan de los otros 50 minutos que están extendiéndose en la explicación. Yo tengo muchas hijas mujeres en mi casa, a veces llamo a mi casa 3 horas, el teléfono está ocupado todo el tiempo. Es imposible hablar. Yo llego, no me enojo, pero digo, la verdad que no se puede. Siempre los celulares me contestan. Nadie contesta, ¿qué pasa? No, estuvimos hablando, uno está presenciando la situación. 1 hora con el teléfono, cuando corta. Entonces yo le pregunto así, a modo así cómico, digo, contame, ¿qué hablaron? Nada. No, ¿cómo nada? No puede que nada. Nada, pero no puede ser nada. Digo, por favor, explícame qué, porque empieza a bajar la presión. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo se puede hablar 1 hora y que cuando uno cuelgue no pueda reproducir lo que dijo? Nada. Aparentemente el placer del habla femenino es un placer por el habla en sí. Hay un fin en el habla. O sea que el habla básicamente es un fin y yo tengo placer de hacerlo. En el hombre es al revés. El hombre usa el habla como un medio informativo, transmitir información. Entonces el habla es un medio y cuando no tiene más lo que transmitir, ya no habla más. Sienten a 10 hombres aquí, en esta mesa, y 10 mujeres en aquella mesa. Y vamos a ver hasta dónde vamos a seguir hablando aquí y allá. Acá vamos a hablar 5 minutos, después nos miramos toda la cara, cada uno saca sus libros, se pone a estudiar, no se habla más. En un casamiento funcionó así. Y del otro lado, hay que empezar a hacer señas, ¿no? Que nos vamos, la hora. O sea, por favor. Entonces, en el camino que estamos yendo, saliendo del salón, ¿sí? Entonces nuestras esposas se paran cada 5 metros, cuando me decía con uno, yo digo, por favor, la hora. Entonces, es muy difícil arrancarla de la situación. ¿Por qué? Porque el habla es un placer, es el placer de hablar, maravilloso. Esto es algo que está implícito en la persona y que no depende de si quiere esforzarse por hacerlo, tiene placer de hacerlo. Ahora, imagínense, ponemos en una casa estos dos. Uno que va a hablar solo cuando quiere contar algo y el otro que habla, disfruta y necesita escuchar. Aparte que la mujer interpreta, traduce el habla de su esposo como una demostración de cariño e interés absoluto. Y el mutismo, cuando ya no habla más, quiere decir que esto es igual a desinterés y falta de atención y de cariño. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, vamos a intentar meternos en un tema muy interesante para explicar cuáles son los puntos de diferencia más comunes. Por ejemplo, esto me parece un show para hombres, no para mujeres, ¿no? Pero ustedes quizás si lo escuchan van a empezar a entender por qué a veces pasan estas cosas. Hay 2 puntos que son apasionantes del habla en la mujer. El primer punto es así. La mujer vuelve a experimentar la vivencia cuando la relata. O sea, que yo le dije, imagínense, yo le dije a mi señora que vaya a depositar al banco 20.000 pesos. Imagínense una situación así, ¿no? Entonces, ella va a ir en un subte, porque no tiene forma de ir de otra manera, y va a tomar todos los recaudos para esconder el dinero bien para viajar en subte. Entonces, cuando yo vuelvo, después que no la vi 6 horas, le pregunto, ¿todo bien? No sabía lo que pasó. ¿Qué pasó? No sé lo que pasó, ¿qué pasó? Mira, te cuento, agarré y compré el ticket en el subte, ¿y qué pasó? Intenté pasarlo y venía de vuelta. ¿Y qué pasó? ¿Pero pasó algo? No, espera, te estoy contando. Entonces, ¿qué pasó? Venía de vuelta y llamé al guarda que estaba ahí. Y el guarda viene, me dice, espere señora, parece que hay un problema acá en la máquina. Y metí y después se trabó, pero yo ¿qué pasó con el dinero? Espera, no, te estoy contando, déjame que te estoy contando. Entonces agarra y fuimos ahí y el señor que estaba en la boletería le habló al policía, le dijo, le explicó, me dio una nota. ¿Qué pasó? ¿Te robaron? No, espera. Me subí al subte, era una lata de sardinas, no podíamos mudarnos ahí arriba. Estábamos ahí todos apretados. Y yo, ¿pero te robaron la plata? No, pero espera un poquito, un poco de paciencia. No me dejas hablar. ¿Por qué me cuenta toda esta historia que dura 15 minutos? Yo sentado esperando que me diga que le robaron, que me lo perdió.
Hasta que me termina diciendo que no, que este no me lo falla todavía, al final fue y depositó la plata. ¿Por qué no me dijo que terminó bien? Y cuando yo le dije, pero sé más concisa, pero ¿qué pasó? Se molesta, me dice, pará, te estoy dando mi teorema, te estoy contando. ¿Qué está pasando ahí? Porque nosotros le ponemos mucha emoción al pero, es una emoción concreta. claro, pero muy bien, así es, pero ¿por qué? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque la mujer necesita sentir que su marido estuvo dentro del problema, aunque él no estuvo, porque usted estaba viajando solo. ¿Cómo hace para meterlo adentro del problema? Debe relatar la vivencia entera otra vez. Relata la vivencia entera otra vez, entonces ahora siente que él estuvo acompañándolo en el susto, no lo acompañó nunca en el susto, no estaba ahí. Ay, si le decía que no me robaron, no le escuchaba todo lo demás. No tenga duda. Y a mí no me interesa lo que le pasó con el ticket de eso. A ver, yo quiero que me digan qué pasó con el dinero de esa fortuna que le mandamos a depositar. ¿Qué pasó con esto? Entonces, automáticamente sus maridos le van a decir, sé más concreta, ¿qué pasó, qué pasó? Y ustedes se van a sentir muy molestas y va a haber problemas porque no nos dejan explayar. Entonces, para ustedes el mensaje, para el hombre sería el mensaje que le dejen hablar. Pero para ustedes la enseñanza sería al revés. O sea, que sepan que la persona que está enfrente no es que va a exigir que sean concisas y concretas porque no les interesa escucharlas, sino porque para él lo que le están contando es una información, no es algo sentimental que necesitan ustedes meterlo adentro del problema para sentir que afectivamente estaban juntos. Entonces no se enojen. Vamos a decirles a los maridos que les dejen hablar, que se tranquilicen a ver qué pasó con la plata, no sé cómo va a terminar, después de 15 minutos se sientan a escuchar, pero del otro lado tienen que entender que el que está enfrente no puede soportar una cijada de 20 minutos con cosas sedadimas así, que se mató. ¿Eh? ¿Cómo? Se termina acostumbrando, ¿eh? ¿Quién? Los dos. Claro, esto es lo mejor que puede pasar, está bárbaro, Bueno, está perfecto. Esto a lo mejor puede pasar y esto va a limar problemas, pero hasta que se acostumbra hay que entender cómo funciona. ¿Sí? Muy bien. Ahora, francamente, si pasa una situación así, ¿qué harían? Cuando le preguntan, pasaron por un montón de peripecias, ¿no? De situaciones raras, cuando le preguntan, ¿depositaste el dinero? ¿Qué dicen? ¿Le contestan sí? ¿O se sientan y le cuentan toda la peralla anterior? Cuentan toda la peralla anterior. La verdad digo que sí, pero escuchar. No sabes lo que pasó. Esperá, te voy a contar. No es tan así que fui a... No, te voy a contar todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Muy bien. Esto hace, básicamente, que la comunicación sea problemática. Segundo, estudiamos esto para tomar conciencia de quién tenemos enfrente, ¿no? Ya lo saben, pero hoy estamos repasando. El punto 2, que hace que la comunicación sea muy difícil, es que al ser que uno habla para pasar información y la otra necesita una comunicación sentimental, entonces podemos nosotros hablar y ustedes sentir que no hablamos. ¿No? Por ejemplo, uno puede llegar a su casa y empezar a preguntar qué pasó con el dentista, qué pasó con la luz, qué pasó con quien llamó por teléfono. Sí, y a los 5 minutos se encontraron que nuestras esposas nos dicen, ¿estás ausente? Digo, ¿a mí? Sí, estás ausente, no hablas nunca. ¿Cómo no? Estamos hablando recién. Te pregunté 5 veces algo, no entendí. ¿Qué es lo que estoy ausente? ¿Estás ausente? ¿No hablas nunca? ¿No hablo nunca? ¿Cómo es esto? Esta cosa informativa que yo estoy preguntándole, qué pasó con el dentista de nene, qué pasó con la luz, si vino el señor, si la de Manín llamó, qué pasó, si llamaron, si vinieron. Esta cosa para ustedes no es comunicación. Necesitan recibir una comunicación afectiva, no una comunicación informativa. No estás hablando. Entonces nosotros necesitan escuchar una comunicación afectiva, así imagínense ustedes, algo afectivo que transmita sentimientos y no una comunicación de información. Porque la comunicación de información para ustedes no se llama comunicación. Y van a decir, pero no hablas nunca, pero te pregunté 5 cosas diferentes en 15 minutos, ¿cómo que no estoy hablando? Y eso no se llama hablar. Entonces, todo tiempo es una lucha de lo emocional, de lo afectivo versus lo informativo racional. Y no se lee como diálogo. Entonces, como no se lee como diálogo, automáticamente la persona siente de que no están hablando con él. Es muy interesante. Dice, la sijá, cuando nosotros hablamos con las personas, básicamente en la comunicación
del matrimonio, ¿no?, que estamos hablando de este tema, es muy importante el componente no verbal de la cosa. La sijá tiene dos componentes. Un componente es verbal, o sea, lo que yo estoy diciendo, le estoy preguntando algo. Y otro componente es no verbal. El 99% de las quejas por falta de comunicación en la pareja es por fallas en el componente no verbal. ¿Qué es el no verbal? El no verbal es así, el no verbal es el más importante de todos. ¿Qué es el componente no verbal de un habla? El habla es verbal. ¿Qué es lo no verbal? Si lo no verbal es, por ejemplo, un escenario que sea un escenario silencioso. Una persona que le están hablando y no hace esto. ¿No? Está hablando, se le digo, dale, te estoy escuchando. Habla, no me escuchan, te estoy escuchando perfecto. Y para demostrar que le estoy escuchando, y espera, ok, ya te llamo. Corto y le repito exactamente las palabras que me dijo. Entonces le digo, ¿te estaba escuchando o no te estaba escuchando? ¿Estaba escuchando? ¿O no? Sí. Palabra por palabra te voy a repetir. Hay personas que tienen capacidad de estar hablando por teléfono y repetir palabra por palabra lo que le están diciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Te estoy escuchando. Sí, atención perfecta. Le repito palabra por palabra. La sijá entera se la repito. ¿Qué es lo que molesta? No es exclusividad. No es exclusividad. La mirada, tiene que mirarse. Muy bien, el diálogo, básicamente, o sea, el diálogo en mi casa, no puede ser el diálogo que yo uso con el proveedor en el comercio, el cual es informativo total. El diálogo es sentimental. Este es el gran drama de los hombres. El diálogo es sentimental, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la conexión sentimental funciona cuando uno mira los ojos a que tiene enfrente. Solamente así está abierto el canal para una comunicación sentimental. Entonces, todo tiempo que yo le puedo repetir todo lo que dijo, pero estaba mirando por otro lado, no estoy creando un puente sentimental que hace sentir al otro que yo hablé con él. Yo necesito que el otro sienta que yo hablé con él. ¿Cómo hago? Tengo que mirarlo, si no lo miro no funciona. O sea, la conexión, es muy famoso, ¿no? Por ese motivo dice que la lactancia ocurre exactamente a 25 o 30 centímetros, en lugar de la lactancia, de los ojos de la mamá. ¿Por qué? Porque el bebé, hasta los primeros meses, tiene visión, oftalmológicamente se llama visión bulto. O sea que él, hasta en esa distancia, medianamente enfoca, es como un lente, y si yo pongo más lejos, ve todo borroso, y más cerca todo borroso. Y él necesita conectarse visualmente con su mamá. Porque ese momento de la lactancia es un momento de mucha unión entre los dos, entonces necesita verla. ¿Por qué necesita verla? Si está comiendo igual. Y come igual. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, no, él necesita esta conexión. Los ojos conectan a las personas. No podemos hablar si no miramos a la persona. Esta parte es una de las partes del componente no verbal del diálogo. Entonces vamos a ver que el 99% de las quejas por falta de diálogo entre las parejas es porque le digo, estoy cansado de hablar y que no me mire. No es que no escuche, no me importa que me escuches. Pero la mujer quiero que me mires. Perdón, ¿la mujer necesita más que la miren que el hombre o el No tenga duda que necesita mucho más. Total, absoluto. Porque a nosotros nos alcanza con que ustedes nos repitan lo que dijimos. A ustedes no. Uno es informativo, el otro es sentimental. Nada que ver. Son dos mundos diferentes. Nada que ver. Este es el contacto visual. El otro punto importante, o sea, por eso no hay leer el diario, agarrar el teléfono, no existe eso. El otro punto importante es el tono de voz. Para que el diálogo funcione, el tono de voz debe ser exactamente el mismo, del comienzo hasta el final, si no se corta. Esta conexión visual que estamos hablando, que es muy importante, esta conexión visual, para que se mantenga, necesitan que los dos no cambien el tono de voz. Porque cuando uno de los dos empieza a cambiar el tono de voz, automáticamente los ojos del que está enfrente se desvían para otro lado. Los ojos se apartan del foco de agresión. Si yo le empiezo a gritar, yo soy el foco de agresión, usted automáticamente va a girar la vista para otro lado. Les conté muchas veces, tenemos un video de hizo esta prueba en una escuela, en la cual el Moré quiso enseñar algo a los chicos, a las madres, perdón, a los padres. Hizo reunión de padres. Entonces lo estaban filmando, los americanos, muy interesante. Estaban filmando y los padres no sabían que estaban filmando.
lo sienta para una reunión de padres y el Moré se para, agarra a una mujer que está en la primera fila y le empieza a gritar, pero de una forma descontrolada. La mujer lo mira, no entiende qué está pasando y se ve como cuanto más le grita, más baja la cabeza. Entonces, ¿qué le quería enseñar? Quería enseñarles que no hagan eso con sus hijos. Lo llamamos y le decimos, cuando mamá te mira, te habla, me mirás. Y empiezan a gritar, cuando mamá te habla, me mirás. Y más gritamos, y pobrecito de mira para abajo. Entonces, ¿qué decimos? Te estoy hablando. Pero si más grito, más le dificulto que levante la cabeza. No puede levantar la cabeza porque estoy gritando. Los ojos se apartan del foco de agresión. Entonces el diálogo necesita que nosotros mantengamos un tono placentero, suave, relajado, porque si no, no funciona. Saca la vista y cuando saca la vista, automáticamente el diálogo se terminó. Habla que te escucho. No, maestra, no me interesa. Así no funciona. A nosotros nos sobra, a ustedes nada, cero. No funciona. El 99% de las quejas no podemos hablar son por el componente no verbal. No es porque lo que me dicen no lo comparto. La cosa, la sijama más, no es el no verbal. Por ejemplo, mire cómo son las quejas, son 4. Una queja, no me mira cuando le hablo. Otra queja, me levanta la voz. Hasta ahora no sabemos de qué están hablando. No nos contó el tema que se sentaron a hablar. Me está contando lo no verbal que pasó. Levantaba la voz, mira para otro lado, lo hace en público. Otra cosa es que es no verbal, que haya gente escuchando, no se puede. Son básicamente cosas que no son verbales. Entonces, cuando nosotros mantenemos la parte verbal, no verbal, perdón, el tono de voz, la mirada y la tranquilidad, podemos llegar a argumentar, decir cosas fuertísimas y la persona que está enfrente quizá las escuche y no se enoje. Pero si no mantenemos la parte no verbal, miramos por otro lado y gritamos, podemos decir cosas que tenemos razón y mucho más leves y el que está enfrente se va a sentir muy mal. ¿Cómo sabemos si una pareja sabe hablar o no sabe hablar, aparte de esto? Es muy fácil, escúchenla. ¿Cómo empieza? Empieza así. Vamos a sentarnos a discutir si en casa se toma Coca-Cola o se toma 7-Up. Esa es la discusión, ¿no? Este es el tema. Esta cosa es lo que se llama el ma de la sijá, el qué de la conversación. ¿Qué nos sentamos a hablar? Coca o 7-Up en casa, muy bien. Si saben hablar, yo me quedo con la Coca-Cola y mi esposa con la 7-Up y no nos movemos. Pero si sabemos hablar, podemos estar 1 hora argumentando por qué Coca sí, por qué Coca no, por qué 7-Up sí, por qué 7-Up no. 1 hora. Sin embargo, si no sabemos hablar, a los 5 minutos salimos del qué, del motivo, que era Coca 7-Up, y pasamos al cómo. ¿Con quién pensás que estás hablando? No, así no, no estás hablando con uno de tus amigotes. No te confundiste, estás confundidísimo. Así yo no, en ese tono, conmigo no. Salen del qué y ahora están en una situación que si les preguntamos, ¿cuál era el motivo de la discusión? No sé cuál es el motivo, pero eso maleducado, así no se puede hablar. Esto, ¿no? Entonces, si no saben hablar, saltan del qué al cómo. ¿Cómo? ¿Con quién piensas que estás hablando? En 5 minutos. Quiere decir que no saben hablar. Si saben hablar, mantienen todo lo no verbal y mantienen la diferencia. Puede ser que piensen diferentes. Hasta el final, mamás. 1 hora y siguen pensando que 7-Up es lo mejor. Bueno, ok, vamos a ver qué hacemos. Pensamos diferente. Pero no se anularon con las maneras no verbales. Por ese motivo, como decimos siempre, ¿no? Así como en temas de Shalom Bayit, básicamente en el diálogo es básico, como en todos los temas de Shalom Bayit, el control de las emociones. Cuando las personas que hablan son capaces de controlar las emociones y las reacciones, y tienen autoestima positiva y no sentir que están defendiendo posiciones y que esto no es una pulseada y que hay que ganar y que no pienso perder, que no pienso ceder. Si yo logro salir de ese esquema, que es un esquema enfermo, entonces puedo mantener la calma. Si no, automáticamente estallo y paso al cómo, y cuando pasé al cómo y salí del qué, no hay más charla. Perdón, una pregunta. Yo creo que un poco también tiene que ver con el tema de que nosotros queremos expresar con palabras muchos sentimientos. Muchos sentimientos. Y a mí, personalmente, me resulta casi imposible. Porque en realidad, en el sentido de que por ahí sentís que no te demostró cariño en muchos días y te puede decir, hace mucho que no me demostrás cariño o hace mucho que no me haces un regalo, pero me enoja y logra explicar de una manera tonta
trabajando y haciendo no vengo, no sirvieron. de cariño, así. No, pero no es porque no viene, porque los llorinos no son tampoco, no sirven demasiado. No, sirven demasiado. No es porque no viene. Estaba viniendo, pero sí, es difícil expresar sentimientos con palabras. Lo que pasa es que la emoción que usted siente es tan fuerte que la traiciona y termina diciendo cosas que no tuvo que haber dicho. Porque no tiene nada que ver. Claro, o sea, lo último que uno tiene que decir es exigir de la persona de enfrente que le muestre cariño, porque o sea, no debe ser una exigencia, debe buscar la manera que la cosa ocurra sin que usted se la diga. Esto es muy difícil. No es tan fácil, pero lo que pasa es que la impaciencia y la molestia que uno siente es tan grande que lo traiciona y termina diciendo así. Tenemos muchas exigencias, fin de año, escuela. Muchas tensiones, seguro. Muchas tensiones y tal vez pierden el foco y no nos dan. Sí, seguro. Igual con los hombres. Y ahora a los hombres se les recalca mucho este tema también. Por eso, porque no son tan demostrativos. A los hombres se les recalca mucho, seguro que sí, pero quizá el punto más importante del lado femenino sea entender que muchas veces la no demostración no es un sinónimo de falta de cariño. Muchas veces forma parte de la personalidad de la persona o de su característica masculina, que es innata. Entonces hay personas más demostrativas y menos. El tema está en enseñar, porque nosotros también le enseñamos muchos a los maridos que deben ser, que tienen obligación de demostrar, seguro. Esta es la ONA que firmó la Ketubá. Mitzvah del hombre, la ONA. No, pero le voy a decir que no lo leí yo. Usted sabe que no se lee. En ese momento están todos contentos con la foto, firme. Nadie lee nada, seguro. La mitzvah de ONA es el conjunto de conductas que aumentan el cariño de la pareja. Y ese conjunto de conductas es un hiub del hombre, no de la mujer. Sí, pero es verdad que uno Absoluto. puede dar todo el tiempo y también necesita recibir. Claro, seguro, total. Pero hay que hacerlo con Josma, bueno, para Shurim el año que viene, si seguimos. Ahora, mire, hay dos temas muy interesantes. Dice, nosotros en la charla debemos, hay dos puntos de idea que son maravillosos. Uno, yo debo intentar captar, lo que dice ya lo entendí, debo intentar captar lo que esconde. Mandrake el mago, ¿cómo hacemos ahora? Muy difícil, ¿no? Captar lo que esconde, no lo que está diciendo. Lo que está diciendo se entiende, lo que está atrás de las líneas. ¿Qué es esto? Y el hombre también esconde. Sí, todos. Esto es normal. Nosotras, Sin duda. No, los dobles, los famosos dobles. No, hay dos cosas. Hay dos cosas. Uno son los famosos dobles mensajes. Eso es más femenino que masculino. Doble mensaje quiere decir, por ejemplo, van al auto, entonces abren el baúl del auto. Dice, este auto, el baúl es un chiquero. Es un chiquero el baúl del auto. Imagínate si la cocina estaría como está el baúl. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuándo vas a limpiar el baúl del auto? Porque me tengo que decirle, ¿por qué no limpiamos el baúl del auto? Hay que limpiar el baúl, así está muy feo. Si yo lo digo en forma directa, es mucho más receptivo que si lo digo a través de un doble mensaje. Si la cocina estaría como el baúl, pobre de nosotros. El que escucha eso siente una doble herida. Una es porque toma conciencia que tiene que limpiar y no lo hizo. Y segundo, se lo están diciendo en forma contundente y mal. Entonces los dobles mensajes son muy directos, uno debe ser directo. Pero no es el tema. El otro punto es que detectar el estado emocional del que habla cuando está hablando. La Prayán de la semana pasada, sí, Bayetze, trae un caso impresionante. El caso de la conversación de Jacob con Rachel. Rachel le dice a Jacob, vino es estéril Rachel y menos, ¿no? Le dice, Ditem Libanim, dame hijos, si no muero, dame hijos. Entonces Jacob le contesta, Tajat Elohim Anoji, en reemplazo de Dios estoy yo. ¿Qué es esta conversación? Nunca la entendí. ¿Cómo Rachel, que es Rachel, le dice a un ser de carne y hueso que le dé hijos? ¿Acaso Jacob puede darle hijos? Es estéril, pero Shammai dijeron que lo sea. Y Jacob peor. No estamos hablando de los abot, pero así se entiende. Peor, le contesta, ¿acaso yo estoy en reemplazo de Boronam? ¿Qué es esto? ¿Y acaso él cree que Rachel cree eso? Sí, no, me imaginé que no es Dios, ¿sí? Me imaginé. Gracias por recordármelo. ¿Qué es esto? A continuación, es conocido, está escrito que Hashem dijo a Jacob Avinu, así se contesta a una mujer angustiada.
¿Cómo le vas a contestar así? Aparentemente, cuando alguien dice algo que no tiene mucha lógica, como lo que dijo Rachel, dame hijos, ¿qué es esto? No es lógico. Es porque es una persona que está angustiada. Cuando una persona está angustiada dice cosas que no tienen lógica, o puede repetir 4 veces en 1 hora la misma pregunta. Otra vez con lo mismo. Si me preguntaste 3 veces lo mismo en media hora, otra vez la misma pregunta. En vez de enojarme, porque me dijo 3 veces lo mismo, yo debería leer tras las líneas y entender que una persona angustiada puede decir preguntas que no tienen lógica, como Rachel, o repetir varias veces la misma cosa. Por vos sos torpe, otra vez lo mismo, me estás preguntando lo mismo otra vez. Si no, no te enojes. Presta atención, si está haciendo esto, que se esté angustiado. Entonces, los diálogos se pueden sostener muchas veces cuando yo tengo la jojma de intentar entender qué hay atrás de las palabras. No es solamente dame hijos, es una persona que está angustiada y dice, no, esto no tiene lógica. ¿Qué está diciendo? Entonces tengo que haberse sentado con ella y decirle, querida esposa, vamos a hacer tefilá juntos. Más que esto, esa era la respuesta correcta. No decir que acaso yo estoy en lugar de Borolam, ¿qué es esto? No es respuesta tampoco. El segundo punto interesante es que esto lo traen los Balei Mussar como con un caso de jinuj. Si cuando la persona habla con otra, necesita que para el otro el diálogo sea una cosa placentera. Y que por más que diga cosas que no tienen ni pies ni cabeza, el que está enfrente no debe enterrarlo, lo debe derrumbar con lo que está diciendo. Debe escucharlo. Este es un caso de jinuj para que lo entendamos prácticamente. Si había una familia que vivía con los abuelos, ¿sí? Los padres de la señora, personas muy mayores, y bueno, y uno de los nietitos de 8 o 9 años era muy pegado al abuelo, pero él vivía una simbiosis total. El abuelo se va del mundo, ¿no? La ley de la vida, no, son muy ancianas, se va del mundo, entonces se sienta después de la yivá este nene con su mamá y le dice, quiero morirme. Le dice, ¿por qué? Pues digo, porque quiero ir a donde está el abuelo. Quiero estar al lado del abuelo. Si el abuelo llegó ahí muriéndose, yo quiero morir igual que él. ¿Qué le contestaría? ¿Qué le contestan? ¿Qué le dicen? Hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. La respuesta incorrecta va a bloquear el diálogo total. Y eso a veces nos pasa cuando nos dicen cosas que nos parecen sin pie ni cabeza, si estallamos y después el diálogo se corta. Esta mujer necesita que el chico le siga contando los sentimientos y no cortar el diálogo. ¿Cómo hace? Quiero morirme, le está diciendo. Una respuesta incorrecta sería, lo aleno, has bejalila, ¿qué estás diciendo? No quiero escuchar nunca más que digas una cosa así. Has bejalila, ¿qué es esto? Por favor. Entonces baja la cabecita, se va llorando y primero, no habla más. Segundo, sigue sintiendo lo mismo, no se lo va a contar más. Y tercero, no se va a acercar más a hablar porque cada vez que se acercó le gritan como si fuera un cofer. ¿Qué tiene que decir entonces? Una respuesta inteligente sería, el abuelo no quiere eso. El abuelo quiere que seas como él, que vivas muchos años para que tengas hijos y tengas nietos y formes una familia hermosa y él va a estar contento de ver que vos fuiste igual a él. Le está diciendo que lo que dijo está mal, que no es lo que él debe anhelar, no lo está humillando, no lo está bloqueando. Y si él sigue sintiendo lo mismo, se va a acercar a decirle que sigue sintiendo lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? Y mantiene la comunicación fluida. No rompió el diálogo. Y un mensaje positivo. Y un mensaje positivo. Pero lo que primero nos sale no es eso. ¿Qué decimos? O lo mandamos al psicólogo, o decimos, no, esto es una barbaridad. No, al nene, ¿viste lo que dijo el nene? ¿Quién te enseñó esto? Es terrible esto. Entonces muchas veces cuando el diálogo, cuando la comunicación trae componentes que nos parecen totalmente fuera de contexto, debemos intentar dar al otro una respuesta que le sirva y que no sienta que cuando vuelva a preguntarnos lo mismo, vamos a terminar contestando de la peor manera. Así el diálogo se mantiene, si no el diálogo no se mantiene. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Hay algunos aspectos que ayudan, por ejemplo, a que la persona, que también son verbales y no verbales, que ayudan a que el diálogo continúe. ¿Cuál es? Por ejemplo, 3 cosas. El famoso Sever Panem Yafot, esta capacidad de
relajar la cara cuando el otro me está contando o me está diciendo cosas que yo no comparto. Dice que es un reflejo casi incorporado, que la persona contrae su cara y sus músculos y se pone muy serio cuando escucha cosas que no quería escuchar. O cuando escucha argumentos o posiciones que no comparte. Automáticamente se pone muy duro, frunce el ceño, hay muchas señales físicas, ¿no? Frunce el ceño, entonces automáticamente el diálogo empieza a resquebrajarse. Uno es, se ve para la misma foto, o sea, intentar mantener la cara relajada aunque escuchemos cosas que no queremos escuchar. Punto 2, muy importante, para que el diálogo siga, es acotar en el medio. Ajá, ajá, qué bien. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, no se olviden que otra vez, son dos personas que una habla y el otro no habla. Entonces el que no la está escuchando así, el pobre lo tiene ahí, encima tiene que estar mirando la cara así 40 minutos, no se puede mover. Entonces necesita, para que el diálogo continúe, cortar en el medio de la conversación, para hacerle sentir al otro de que está escuchando. Y muchas veces no solamente acotar, sino parar y decir, espera, a ver cómo era entonces. Entonces hasta ahora tenemos A, B, C, ¿no? Ok, sí, espera, déjame que si no, es mucha información. Entonces hasta acá tenemos esto, seguí, ahora te escucho. Estas técnicas son técnicas que ayudan a que el diálogo vaya tomando forma. Después de un rato que vamos acotando, vamos resumiendo y vamos haciendo sentir que estamos escuchando y la cara no cambia, el que está enfrente nuestro puede seguir hablando. Nosotros necesitamos que siga hablando. Ahora, ¿cuál sería el nisayón que tiene el hombre referido al diálogo y el nisayón que tiene la mujer referido al diálogo? ¿Cuál es el nisayón del hombre? Básicamente es intentar buscar motivos para hablar, porque si no habla, se lee como una falta de interés permanente. El nisayón de la mujer es al revés, exactamente al revés. Es entender que la persona que está enfrente no es una persona que habla, salvo excepciones honrosas, y no leer esta cosa como una falta de interés. De los dos, ¿sí? No usen esto contra sus maridos, por favor, se los pido, pero de los dos, sin duda que la balanza se inclina para el jiú del hombre y no de la mujer. En las situaciones en las cuales están así enfrentados, el hombre es el responsable por la misma de Oná de buscar todos los argumentos para tener charla, comunicación. Esto se llama, en Shalom Bay se llama Ritsui y Piut. ¿Qué son estos? Son los componentes de charla que crean un clima agradable que hace que las personas tengan placer de la compañía uno del otro. Cuando subimos a un ascensor y nadie habla, estamos todos duros, ¿no? No es muy lindo ir en los ascensores. Cuando uno va solo es maravilloso. Cuando uno va con otro ahí, es horrible. Uno no ve, empieza a mirar la hora, saca el celular, hace que está hablando, no sabe más que inventar. ¿Por qué? Dice, la charla crea un clima cálido. Entonces, el Ritsu y el Pivot funciona cuando hay charla. Y esto es obligación del hombre 100%. Muy bien, señoras. Abkan de Yono. ¿Preguntas? Un poco temas que sabíamos, pero para refrescar un poco todas las cosas que construyen nuestra relación tan importante. Gracias.